Bien, bueno, damos la bienvenida entonces, como decía, a quienes nos ven también a través de Facebook y contentos de poder estar aquí, a pesar de los problemas técnicos eléctricos que tuvimos en algún momento, pero ya estamos de vuelta. Así es que le estaba comentando que este mundo no considera a Dios en sus caminos. Si así lo hiciera, antes de hacer cualquier cosa, buscaría en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero cada uno construye su vida a su propia pinta, a su propio parecer. Cada persona dice, yo voy a considerar lo que es bueno y lo que es malo en el fondo de su corazón. No es que alguien diga, voy a ver qué dice Dios respecto a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, qué dirá Dios respecto al matrimonio, a la relación matrimonial, y después de eso va y busca una novia. Generalmente busca una novia según su parecer, según su criterio, según sus gustos, se casa y después vienen todos los problemas porque resulta que su criterio no funcionó, o algo falló en el camino, o se hizo una idea de algo que no era, y luego empieza ahí a clamar y a decir, Dios, ayúdame, ayúdame, o a culpar a Dios y a decir, el matrimonio no sirve, no es bueno para el ser humano. Porque el hombre no considera a Dios en sus caminos, no lo hace desde el inicio, y aún a veces cuando está en el peor de su vida, en lo peor del hoyo, ni aún ahí clama, como aquel hombre que estaba apresado, o mejor dicho, crucificado al lado de Jesús. No sé si lo recuerda, pero la Biblia cuenta la historia de dos hombres que estuvieron crucificados al lado de Jesús. Y dice la Biblia que se burlaban, y uno de ellos encarnecía a Jesús. Pero algo pasó en el corazón de uno de ellos. Dios algo provocó, el solo hecho de que Jesús estuviera ahí, algo provocó en el corazón de uno de ellos, que uno dijo, ni aún en tu momento de muerte, le dice, ¿tienes miedo de Dios? ¿Tienes temor de Dios? Este hombre está ahí crucificado, sin haber pecado, sin haber hecho nada malo. Nosotros estamos aquí por nuestras culpas. Algo pasó en uno de ellos dos que reaccionó y se dio cuenta que la razón por la cual estaba crucificado era por su propia maldad, por no considerar a Dios en sus caminos. Pero a la hora de su muerte ese hombre reacciona por la gracia de Dios, clama a Jesucristo y es salvado por la gloriosa misericordia y poder de nuestro Salvador. Nosotros consideramos a Jesús en nuestros caminos, no por nuestra habilidad, no porque seamos mejores que otros, sino porque algo hizo el Señor en nuestros corazones. Y alégrese usted de saber que algo ha hecho Dios en nuestros corazones. Nos ha despertado para que le busquemos, para que consideremos sus caminos, porque si no, no lo consideraríamos. Y muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida ha sido producto de eso mismo. No consideramos a tiempo a Dios, sino que nosotros caminamos nomás en nuestra vida. En muchas cosas de nuestra vida solamente hicimos nuestra voluntad, avanzamos. Y decimos, bueno, pero yo no soy tan malo. No, si el problema no es que sea tan bueno o tan malo según su parámetro. El punto es que usted no ha hecho la voluntad de Dios. Y ha tenido el resultado de no hacer la voluntad de Dios. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos tiene aquí. Para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad conforme a su promesa. Y para hacernos ahora entender y desear la voluntad de Dios para que vivamos en ella y caminemos en su voluntad. Vamos a leer el Salmo 60 como es nuestra costumbre de leer un salmo antes de entrar en el consejo de la palabra, en lo que nos corresponde el día de hoy, que es continuar con la carta a los Corintios. Nos corresponde seguir leyendo los salmos y estamos en el número 60 ya. Llegamos al Salmo 60. Y en este salmo David realmente reconoce que su victoria y sus derrotas en las batallas están en la mano del Señor. Que él reconoce en su vida, este es un salmo que escribe a propósito de una batalla, de una guerra, literal. O sea, no es una cosa metafórica. Literalmente él fue a la guerra contra los edomitas, contra un pueblo que vivía muy cerca ahí de la zona de Israel, para que se ubique. No vamos a entrar en detalle, pero solamente para poder entender el Salmo. Y David venció a 12.000 edomitas. Imagínense un ejército de 12.000 hombres. Y ese fue el ejército que David logró derrotar. Y dice la Biblia que entonces se hizo famoso. ¿Por qué? Porque quien va contra un tremendo ejército y vence, sin duda eso no pasa desapercibido. Pero David aquí atribuye a que ha sido Dios el que le dio la capacidad para vencer, porque fue Dios también
porque sin Dios él nada puede hacer. Porque si Dios se aparta, él reconoce que él fracasa. Mire, leamos lo que dice Salmo número 20 y veamos cómo David considera a Dios en todos sus caminos. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mía es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. David dice: de Él es toda la tierra, de Jehová es la tierra, y nombra sectores, ¿cierto? Como dice: mío es Galaad, mío es Manasés. Está hablando de las tribus, pero está hablando de los sectores. Está diciendo: Dios es dueño de todas las cosas, es dueño de la tierra. Y David dice: en ti haremos proezas. No será nuestra capacidad, nuestra habilidad. Si tú nos desechas, si tú no sales con nuestros ejércitos, dice David, somos destruidos, somos angustiados. Él considera a Dios en sus caminos. Él no llega y sale. Él no dice: no, voy a hacer una estrategia y voy a pelear por acá, por allá. Él reconoce que si Dios no va con él, él va a fracasar. Y al revés, él reconoce que si Dios va con él, en Dios haremos proeza. Y dice: y hollaremos a nuestros enemigos. Eso es lo que nosotros creemos. Pero cuando nosotros consideramos a Dios en nuestra vida, en nuestro camino, en Dios hacemos proezas. Podrán haber dificultades, podrán haber grandes ejércitos, entre comillas, a nuestro alrededor, problemas, situaciones en nuestra familia, pero si Dios está con nosotros, como Pablo lo dice, ¿quién contra nosotros? Si Él va delante nuestro, en Dios haremos proezas. Así que le animo, mi hermano, a que pueda poner a Dios en todos sus caminos. Antes de que usted emprenda, ya estamos terminando este año 2020, viene el 2021. Antes de que comience el año 2021, antes de que empiece a hacer la lista de las cosas que quiere cambiar, de los kilos que quiere bajar, etc., considere a Dios en sus caminos y reconozca que si Él no va delante de usted, de nada servirá. Pero si Él va con usted, haremos proezas. Que Dios esté con cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga, fortalezca sus corazones y que su palabra sea un tesoro para ustedes. Que Dios bendiga a Pablo, que trae el mensaje el día de hoy, y que su palabra sea prosperada en los labios de Pablo. Oremos un momento. Padre eterno, tú eres nuestro Dios y no tenemos otro Dios fuera de ti. Reconocemos tu grandeza y tu majestad, que en ti podemos hacer proezas, que si tú vas con nosotros, Señor, no tenemos nada que temer, pero somos débiles, somos pequeños, Señor. Reconocemos nuestros errores, Señor, y por eso clamamos a ti, porque de ti viene nuestro socorro, porque de ti viene nuestra ayuda. Tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Tú eres el Dios en el cual haremos proezas. Eres el que hollará a nuestros enemigos. Glorifícate. Para muchos este año, 2020, ha sido un año muy duro y de mucha angustia. Pero nosotros en ti, Señor, estamos confiados, en ti estamos seguros, que no existe un enemigo tan grande que se pueda levantar, que pueda detener tu mano y que pueda detener tu obra, porque tú eres Dios sobre toda la tierra. Te alabamos en el nombre de Jesús y pedimos que bendigas la predicación que Pablo va a compartir el día de hoy, que guíe sus palabras, que guíe su corazón, que te glorifiques en Él, Señor, que nuestros corazones estén atentos para oír la voz de tu Espíritu y que tú te manifiestes en medio nuestro por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy buenos días, queridos hermanos. Justo en estar junto a ustedes, tanto presencialmente como por vía Facebook. Es nuestro último domingo. Voy a ocupar el micrófono, ¿no es cierto? ¿Aló? No. Aló. Sí. Es el último domingo del año, como bien decía Juan Manuel, es un año que va a quedar para la historia mundial, por las razones que usted conoce, por lo que nos ha tocado vivir, por tantas diferencias que tenemos este año al resto de los años de vida que hemos tenido. Sin embargo, es una buena ocasión también para agradecer a Dios, para, como último día o domingo del año, poder juntarnos, también reconocer que Dios ha sido bueno, y en parte la palabra que hoy día veremos nos tendrá algo de eso, nos revelará y nos recordará cómo tenemos que agradecer a Dios por toda su buena voluntad, por todas sus buenas obras que nos ha permitido sostener en este tiempo difícil. ¿Sí? A ver. Ahí el ajuste técnico, ahí, perfecto. Ya. Ahora sí. Así que contento de llegar a este último domingo de 2020, preparando muchos de ustedes a lo mejor donde van a pasar su fiesta de Año Nuevo, pero contento y agradecido de Dios por haber llegado a este lugar, a este momento. Tuvimos mucho tiempo cerrado durante el año y ahora podemos vernos, podemos recibir la palabra. Quisiéramos que muchos más en Illapel estuvieran atentos a la voz de Dios, porque esa es la que nos guía, esa es la que nos corrige, esa es la que nos cambia, en definitiva. Nosotros transmitimos esa información y es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como decía también Juan Manuel, la que logra hacer los cambios que necesitamos. Que muchas veces partimos haciendo nuestra voluntad y Dios tiene que transformar esas ideas, esos pensamientos, ese caminar para lograr Él hacer su voluntad en nosotros. Bueno, y como sabemos, estamos viendo segunda carta de Pablo a los Corintios. Quiero que abra su Biblia, los que tengan acá, los que estén en casa también, abran su Biblia, en el capítulo 9. Hemos revisado 2 capítulos sobre el mismo tema y tal vez podría uno decir, ya basta de hablar del tema de las ofrendas, del dinero, y efectivamente vuelve a tocar o cerrar estos puntos, el apóstol en esta parte que vamos a leer. Pero ya hemos aprendido varios conceptos y aunque algunos igualmente los vamos a repetir acerca de la ofrenda que hicieron las iglesias de Grecia a Jerusalén, porque ese es el tema que ha estado tratando en estos capítulos, hay un punto nuevo que yo quiero destacar mucho y es por eso que le puse la prédica Buenas obras para Dios y por Dios. Porque en realidad uno de los puntos que va a hacer énfasis el apóstol en esta sección, en este pasaje que hemos tomado, es que nuestra obediencia a Dios se debería notar en nuestras obras, que nuestras obras en realidad no son una condicionante para ir al cielo, sino que son una respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios nos ha cambiado, y por eso las hacemos, para poder reflejar la obra de Dios y la obediencia que tenemos al Evangelio. Eso nos va a decir los versículos. Por lo tanto, es el punto que más vamos a hacer énfasis hoy y quiero que se entienda bien, porque efectivamente hay mucha gente, no digo en esta iglesia o con una enseñanza equivocada, todos los que tienen un trasfondo de la iglesia católico romano han entendido muchas veces que la salvación, incluso irse al cielo, o bien recibir la vida eterna, tiene que ver con hacer buenas obras. Así un poco lo enseña, y lo ha enseñado por muchos años la Iglesia Católica, que es fe en Cristo más hacer buenas obras. Pero la Biblia nos enseña que no es así, que es por fe solamente. Y las buenas obras son una consecuencia de haber creído en Cristo y que Él haya venido a nuestra vida. Y es un punto muy importante acerca de la salvación que va a tocar en parte el texto. Y ese es el que más vamos a hacer énfasis hoy. Pero vamos a leer juntos entonces los últimos, 9, del 9, 8, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leer el 8 hasta el 15. Esos versículos vamos a leer juntos, vamos a orar para que Dios nos guíe, nos ayude en el análisis y que también disponga su corazón, su entendimiento para que lo pueda entender racionalmente, que pueda cambiar su vida por medio del Espíritu Santo. Leamos entonces 2 Corintios 9, versículos 8 al 15.
Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Ahí termina el capítulo. Oremos un momento. Señor, estamos nuevamente frente a tu palabra, a este texto, Señor, que tú inspiraste al apóstol para hablarnos acerca de este episodio en las iglesias de Corinto y del norte de Macedonia, que estaban haciendo una colecta para los santos de Jerusalén. Yo te agradezco por poder compartir una vez más tu palabra y este tema que siempre puede ser polémico, tener la oportunidad de aclararlo y de explicarlo, espero de la mejor manera. Ayúdame tú en eso, Señor, porque soy un siervo inútil. Señor, sin tu gracia no está conmigo, no hay nada, Señor, que podamos hacer correctamente. También te pido por mis hermanos para que tú les capacites, no solamente intelectualmente, sino especialmente por tu Espíritu Santo en sus vidas para que puedan retener y cambiar a través de tu palabra. Ella es la que nos santifica, ella es la que nos corrige, ella es la que nos hace hombres diferentes, no por nuestra habilidad, sino porque tú has llegado a nuestras vidas. Te pido también por los que nos escuchan, por esta transmisión en vivo o bien lo harán en la repetición, que también les guíes, también les ayudes a entender correctamente los principios que nos muestra este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, por la obra y sacrificio en la cruz. Amén. Amén. Bien, cuando hablamos de Dios, de un ser superior, yo creo que todos, incluso aún los ateos, los que no quieren reconocer, tienen que darse cuenta que debe haber un ser extraordinario, superior, porque de otra manera todo lo creado, todo el funcionamiento del universo va a tener un sinsentido. Creer que Dios existe, creo que aunque no sea reconocido por algunos, es una realidad, es una verdad. Y ciertamente entre nosotros, los cristianos con mayor razón, conocemos más de ese ser superior, porque la Biblia nos ha revelado quién es Él, nos ha dicho qué es lo que ha hecho, nos dice cuáles son sus capacidades, de hecho. Y este pasaje que acabamos de leer parte con que Dios es poderoso, una de las virtudes que conocemos de Dios, y así se enseña también en teología, que Dios es omnipotente, que significa que tiene todo poder. Y lo sabemos y lo podemos entender por medio de la creación, de las cosas creadas, del universo, el funcionamiento, por las cosas básicas que vemos a nuestro alrededor. Sabemos que si Dios no es poderoso, no podría funcionar este planeta, sería un caos. Habría muchas cosas que no podrían existir. De hecho, nuestra vida, nuestra presencia en el planeta tiene que ser por ese Dios todopoderoso. Pero cuando bajamos a esa idea, de ese concepto de Dios poderoso a nuestras vidas y sobre todo lo que hemos estado viendo, relacionándolo con el dinero, con nuestro sostenimiento, con las cosas que hemos de hacer diariamente, con que nos alcance para terminar el mes, muchas veces yo veo, y tengo que reconocer que yo también me ha pasado, no veo a ese Dios tan poderoso, sino que más bien me siento solo a veces con mi trabajo, solo con mis necesidades, y no veo que Dios aparezca en esa área de nuestra vida. No sé si soy el único, yo creo que no. Y si no le ha pasado, a lo mejor en algún momento de su vida le va a pasar. A lo mejor a los niños que son pequeños, que dependen de sus padres, no están pensando mucho en qué van a comer, si les van a dar comida al otro día, o si van a tener donde dormir, porque lo ven suplido por sus padres. Pero cuando ya somos adultos, a veces es una preocupación, sobre todo los varones. Creo que hay una carga ahí de sentirnos los que proveemos para la casa.
Pero quiero volver sobre este punto que incluso ya lo analizamos, porque de verdad cuando la Biblia afirma que Dios es poderoso, significa que Él tiene el control de todas las cosas, de absolutamente todo, de lo inanimado, de lo animado, de las cosas que para usted pueden ser normales o naturales, pero también tiene la posibilidad de hacer cosas sobrenaturales, de intervenir la naturaleza para su propio propósito. Entonces, cuando decimos que Dios es poderoso es porque Él tiene el control de todas las variables que existen para, en este caso, como nos recuerda el texto, se lo vuelvo a leer ese primer versículo, Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Esa es una declaración muy fuerte, muy importante, que diga que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Y la Biblia no es la primera ocasión que lo dice o lo avisa. Hay muchos pasajes que concuerdan con esto. Pero como les decía, a veces nosotros no vemos que Dios pueda ayudarnos en nuestro trabajo, o pueda beneficiarnos con algo, o que nos pueda suplir en una necesidad. Y creo que este 2020, y qué bueno que estemos tratando estos temas en el último domingo de este año, porque ¿quién puede decir que este año fue fácil o que este año fue sencillo? Yo creo que todos, si nos preguntamos y le preguntamos al resto de la humanidad, este año va a ser recordado. Porque la pandemia trajo problemas de salud, trajo restricciones de movimiento, pero lo que más trajo, tal vez, para muchos, es el tema económico. Es el tema del dinero, de cómo financiar, cómo completar compromisos con los bancos, con otras personas, cómo tener para subsistir. Para muchos ha sido lamentable. Pero ¿qué puedo decir al respecto? Por lo menos en esta iglesia, con los que conozco, que el Señor realmente cumplió esta promesa, que realmente lo que vemos y lo que puedo dar testimonio acá delante de ustedes y de los que nos ven, es que no vi ninguna necesidad que suplió todo lo suficiente en los que conozco, en mi vida, en la de ustedes, y aún los que pasaron necesidad, gracias a Dios, gracias a este tema que hemos tratado, el tema de las donaciones, de la caridad, del aportar, suplimos incluso la necesidad de algunos hermanos que tuvieron algunos momentos, no todo el tiempo fue, pero en algunos momentos la vieron un poco difícil, un poco estrecho en lo económico. Pero aquí está entonces cumplida perfectamente en estos 2020, donde muchos estaban asustados, donde hablaban de catástrofe económica, viendo cómo en la iglesia de Dios, cómo en el pueblo de Dios, cómo Dios cumple su promesa a sus hijos. Porque esta promesa no es para todo el mundo, eso quiero dejarlo claro. La promesa de que nos va a dar todo lo suficiente y que va a darnos poderosamente esa gracia para poder tener, no es para los que no creen, son para sus hijos, para los creyentes, para los que están inmersos en la iglesia. Y puedo decir con certeza que estoy seguro que Dios ha cumplido un año más y lo va a seguir cumpliendo y va a seguir estableciendo sus palabras, sus promesas por siempre. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Porque no hay nada que se le oponga, no hay nada que pueda obstruir ninguna de sus promesas, porque Él es el dueño de todas las cosas. De manera que lo primero que tenemos que volver a recordarnos es que Él cumple sus promesas. Cada promesa que está en la Biblia, si la analizamos bien, si la entendemos bien, Él la va a cumplir y ya la ha cumplido en este año difícil. Para todos los que yo veo aquí y todos los que conozco, por lo menos de esta iglesia, ha cumplido esa promesa de darnos todo lo suficiente. Pero los versículos 9 y 10, que son los que siguen, habla incluso mucho más de esto. Incluso nos asegura que Él va a aumentar esa suplencia o esa capacidad de darnos todo lo suficiente. Incluso nos puede hacer abundar. Y de hecho, esos versículos, los 9 y 10, a muchas veces son favoritos de estos profetas o predicadores de la prosperidad, porque tratan de cambiar el sentido. Dios nos ha dicho que nos va a suplir, que nos va a dar lo suficiente. Rogamos en el Padre Nuestro por el pan de cada día, que nos dé hoy. Pero nunca Dios ha prometido darnos dinero para acumular, o para hacer riqueza o para ser egoístas, sino que cuando nos dice que nos va a aumentar y nos va a dar, es para ayudar a otros. Es otro concepto que también vimos la semana anterior. Pero en los siguientes dos versículos, en el 9 y 10, incluso Pablo vuelve a repetir esta promesa. Y veámoslos a partir del versículo 9, cuando dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
¿Qué es ese versículo? Es un versículo sacado del Antiguo Testamento, sacado de un Salmo 112. Y tal vez ese salmo era conocido por los corintios o por ese medio, por eso les cita una parte pequeña de ese salmo, para hacerles ver que Dios es poderoso y ayuda a sus hijos. Y quiero traer a colación algunos versículos más de ese Salmo 112, para que usted entienda por qué Pablo está explicando eso, por qué está diciendo repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Porque si no entiende que es sacado de un salmo, que el salmo completo habla de la prosperidad que Dios da al hombre, que es justo, que hace las cosas de acuerdo a su voluntad, entonces a lo mejor no vamos a entender esa pequeña frase o versículo. Miren lo que dice el Salmo 12, traje algún extracto de algunos versículos, a ver si los pone ahí en pantalla. Dice, por ejemplo, el Salmo, bienes y riquezas hay en su casa. Está hablando del hombre que Dios bendice, el hombre que anda conforme a sus caminos. Dice que bienes y riquezas hay en su casa. Dice que es clemente, misericordioso y justo ese hombre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. También dice, no tendrá temor de malas noticias. Eso es muy atingente a lo que pasamos este año. Así deberíamos ser nosotros si confiamos y sabemos que Dios está con nosotros. No tendríamos que tener temor de malas noticias o de que si el día de mañana vuelve un rebrote o que pasan otras cosas o se cae un meteorito o si hay cualquier calamidad, otro terremoto en Chile que estamos acostumbrados, no tendríamos que tener temor de esas malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Todo ese salmo, como le decía, está hablando de la buena voluntad de Dios con el ser humano, con algunos que hacen, ¿no es cierto?, las cosas correctamente. Y uno de los últimos versículos habla de que el hombre, ¿no es cierto?, repartió y dio a los pobres. Es otra característica de ese hombre que está temeroso de Dios, que le hace caso, que además de gobernar bien su casa, de abundar en riqueza, también reparte a los pobres. Y lo hace con liberalidad, lo hace por amor a Dios, lo hace porque está confiado en Él, de que le va a suplir toda necesidad. Y no tiene temor, entonces conoce la justicia de Dios y por eso dice su justicia permanece para siempre. Sabe que Dios es justo y si Él anda conforme a sus caminos, entonces va a haber siempre más que suficiente. Y aún si hay más que suficiente, la razón de eso es para ayudar, en este caso repartir a los pobres. Y el versículo 10 aún nos alienta más y nos ayuda mucho a seguir entendiendo esta verdad de que Dios nos ama y nos trae todo abundantemente, porque da por sentado esta verdad cuando dice, y el que da semilla al que siembra, ese es Dios, y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera es el terreno listo para ser sembrado. Entonces, aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, a nosotros, además quiere proveer y multiplicar la cosecha, lo que usted siembre en la tierra. Y dice, aumentar los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. Y como decía, si sacamos este versículo de contexto, solamente nos centramos ahí, corremos el riesgo de creer lo que algunos otros predicadores dicen, de que aquí está la clave para que usted se haga rico. ¿No es cierto? Siembre, confíe en Dios y Dios le va a enriquecer en todo. Entonces hay una cláusula como de exigencia a Dios de decirle, Señor, aquí tú prometiste en tu palabra que vamos a ser enriquecidos, que tú vas a dar cosechas abundantes y nos vas a multiplicar tanto que vamos a ser enriquecidos en todo. Pero note que el versículo se extiende un poquito más, yo lo corté a propósito ahí para decirle lo siguiente, que termina el versículo, o comienza el versículo 11 diciendo, para que estéis enriquecidos en todo, pero para toda liberalidad. Esta cosa de que predican equivocadamente muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, así se llaman, enseñan la primera parte del versículo, la parte que les conviene. Decir, ve, Dios le va a enriquecer. Ve, dé aquí dinero y Dios aquí promete en su palabra y le pueden mencionar este versículo. Dios le va a dar, lo va a enriquecer porque Él quiere, es muy bueno, es muy abundante en todo lo que Él hace. Pero estamos pensando y viendo incorrectamente el versículo. Porque desea que si somos enriquecidos sea para toda liberalidad. ¿Y qué significa eso? Liberalidad. Dar libremente, poder otorgar a otros de regalo lo que Dios nos ha dado de regalo.
Muchas veces no pensamos tanto en eso, sino que estamos siempre, ya lo mencionamos, pensando en nuestro propio ahorro, en nuestra propia estabilidad económica, en nuestra propia previsión para cosas difíciles. Pero ya vemos que todo este capítulo nos ha hablado de que si Dios está con nosotros nos va a proveer lo suficiente. Que no tenga duda de que aunque vengan 20.000 pandemias, aunque vengan 20.000 terremotos, aunque se esté cayendo el mundo, Dios le va a dar lo suficiente. Y si nos da más, que es el tema, ¿no es cierto?, de hacernos ricos o enriquecernos en otras cosas, no es para que nos quedemos acumulando eso, sino para que entreguemos ayuda a otro. Para si hay necesidad entre nosotros, darle al que tenga necesidad. Si hay más necesidad, bueno, podamos, después de bendecir a la iglesia, bendecir al vecino, al amigo, al de la esquina, al que le falte. Porque si Dios es bueno con nosotros y por su gracia nos llena los bolsillos, entonces no es para que acumule, no es para que se aprovisione pensando en el futuro, porque eso es no considerar lo que habíamos dicho, que es la seguridad que tenemos en Dios. Porque si Dios está en nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿O qué situación incluso puede haber contra nosotros? Él es el que está en el control del mundo entero y Él es poderoso para asegurar la provisión para sus hijos. Por lo tanto, tenemos que entender claro que toda buena voluntad de Dios de darnos dinero, de bendecirnos en nuestro trabajo, de que tengamos más que suficiente, porque de hecho no creo que alguien tenga menos que lo suficiente, sino que tenemos muchas veces más que lo suficiente, es para ayudar a otros. Y esto lo ha dicho todos estos capítulos, el 8 y el 9, y nos vuelve a reiterar lo mismo. Él nos quiere enriquecer, quiere que si le va bien en su negocio, en su práctica profesional, en cualquier área en que usted labore, tenga para dar con liberalidad. Y no para acumular, no para sentirse seguro o protegido porque tiene más dinero. Si tiene para ahorrar bien y lo puede invertir bien, no estoy en contra de eso. Pero entienda que eso, aunque tenga 20.000 propiedades, no es ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, porque todo es voluble, todo es variable. Pero lo que no cambia son las promesas de Dios. Mire, quiero contarle algunas cosas que me han contado algunos colegas que vienen de Venezuela, que tenían muchas propiedades invertidas en un santiamén, muchos perdieron propiedades, a muchos les expropiaron cosas. Por lo tanto, un tema político, ciertamente, que no quiero ahondar las razones de eso, pero un cambio político puede generar que cualquier cosa que usted esté ahorrando o que esté tratando de tener para tener un buen pasar se le puede ir, se le puede escapar entre las manos. Cualquier cosa que usted quiera acumular pensando en tener seguridad y no poner su seguridad en lo que Dios le va a bendecir, entonces está equivocando el camino. Con esto, insisto, no es que usted no pretenda ahorrar, no sea previsor, está bien eso, pero no ponga nunca su confianza en todo lo que tengo, ni en la riqueza. Nunca piense que eso es seguro, porque lo único seguro es que tenga a Dios en su vida. Y Él va a dar la solución a la circunstancia del día de mañana que venga, cualquiera sea. Por lo tanto, estos puntos ya los habíamos tratado y no quiero meterme mucho más en ello, pero son claros, la palabra nos enseña a primero confiar en Dios, a poner nuestro tesoro no en el dinero, sino en Dios. Y donde esté nuestro corazón, ¿no es cierto? Donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es la riqueza, es la cuenta del banco segura, son las propiedades que pueda tener o lo que sea, entonces ahí va a estar su corazón, si ese es su tesoro. Pero si su tesoro es Dios, entonces va a estar confiado en Él, aunque el día de mañana le puedan quitar todo. Y de hecho no sabemos lo que pueda pasar, y por eso tenemos que estar convencidos de esta verdad. ¿Ok? Pasemos ahora a los versículos 12 y 13, que creo que son los que más pueden ser un poco más novedosos, porque nos ha quedado claro que Dios nos bendice y es para ayudar a otros. Pero aquí el apóstol agrega otro concepto acerca del agradecimiento, el acerca de dar. En este caso, el dar estaba supliendo la necesidad de la gente que la estaba pasando mal en Jerusalén. Pero habla de que junto con suplir la necesidad del otro, había un testimonio potente de lo que Pablo estaba haciendo en esas ciudades griegas, en esas iglesias, y especialmente hace el énfasis que es una consecuencia de la obediencia a Cristo. De la obediencia a Cristo, de que en realidad dar liberalmente o de buena manera, abundantemente, es una consecuencia de que estamos obedeciendo al Evangelio. Eso nos dicen estos versículos.
Y quiero justamente aclarar bien este punto porque, insisto, a veces las buenas obras, el poder ayudar, el dar a la Teletón, el dar al de más allá, el sacarse fotos, va muchas veces con otra intención. Muchas veces la razón por la cual yo ayudo, la razón por la cual hago buenas obras, a veces porque quiero ganarme el cielo. Y hay mucha gente en este mundo, en Illapel, y en cualquier lugar donde usted pregunte, piensa que así es. El hacer buenas obras es una escalera al cielo, es hacer peldaño para tener, ¿no es cierto?, el beneplácito de Dios, la bendición de Dios para que le diga, pase nomás, venga a disfrutar de mi reino. Y la verdad que así se ha creído por mucho tiempo. A lo mejor usted ya lo tiene claro, a lo mejor entiende que no es así, que la Biblia no dice eso. Pero por muchos años la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto?, enseñó eso. Es la fe en Cristo más buenas obras. Y especialmente, si usted recordará lo que pasó en el siglo XVI, por ahí por el 1500, cuando Lutero empezó a estudiar la Biblia y a darse cuenta que no era así la cosa, hubo un gran problema en la Iglesia. Hubo una división, de hecho, de la Iglesia por causa de esta mala enseñanza. De enseñar que las buenas obras le van a ayudar, le van a hacer unos porotitos extra, le van a dar una puntuación extra para tener un lugar en el cielo. Y vuelvo a insistirlo, si no lo sabía, le digo hoy día, eso no es así. Uno no se gana el cielo es un regalo de Dios y lo obtiene por medio de la fe, por medio de la fe. Y eso, quiero hacer énfasis en este punto porque efectivamente se entiende mal, se cree mal. Y eso le va a cambiar su manera de hacer las cosas por la razón correcta ahora. Si antes pensaba que estaba haciéndose un camino al cielo, ahora va a entender que no. Porque para eso tiene que leer la Biblia. Y eso es lo que hizo Lutero. Entendió que la Biblia era la palabra de Dios y la analizó y la estudió. Él estaba dando clases de teología y tenía un problema en sí mismo, en su vida, porque se sentía un pecador. En su vida se daba cuenta que no era perfecto y que al no ser perfecto, a pesar de que se confesaba, a pesar de que hacía lo mejor para lograr no pecar, se daba cuenta que finalmente pecaba y se daba cuenta que Dios era justo, y ese sentido de justicia era que si él fallaba, si él pecaba, iba a ser ajusticiado, condenado al infierno. Por lo tanto, al entender eso, Lutero estaba inquieto su vida, inquieto su corazón, hasta que leyó la famosa carta de Pablo a los Romanos, donde habla cómo uno se va al cielo, cómo uno es justificado delante de Dios. Y leyó en un pasaje en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe, entonces, la fe le es acreditada como una justificación delante de Dios. Y le cambió su percepción de la vida y empezó a decir, bueno, ¿por qué la Iglesia pide que se vendan indulgencias? ¿Por qué tienen que la gente ir a ver reliquias? Reliquias de San Pablo, supuestas reliquias de Santiago, de todos los apóstoles. Tenían que hacer peregrinaciones a Roma, tenían que pagar para sacar a sus queridos familiares del purgatorio. Eso es lo que enseñaba en ese tiempo la Iglesia. Y eso era con dinero. Pagar la indulgencia era un pago en dinero para sacar el alma que estaba llorando en el purgatorio. Eso enseñaban. Y entonces Pablo dice, eso no tiene ningún sentido, la Biblia no enseña eso. Y empezó a crear esa crisis, esa crisis que llevó a una división de la Iglesia, porque empezó a decir, eso no enseña la Biblia. La salvación es por fe, la salvación es por creer en Cristo, la salvación es porque creo en Él y confío en Él. Y las buenas obras, claro, son una consecuencia de haber creído en Él, son una necesaria demostración de la fe. Pero no es la razón por la cual soy salvo. Y aún hay un versículo que es mucho más gráfico, que lo traje a colación, que también lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, para que si usted no sabía de esta verdad, ahora la sepa. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Y esto no es de vosotros, esto no es porque usted sea bueno, porque usted haga cosas, sino es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por eso no es por obras. Por eso que nadie puede hacerse un camino al cielo haciendo buenas cosas. Porque nadie cumple perfectamente el estándar de Dios.
Nadie es bueno y nadie va a hacer ninguna cosa buena si no es porque Dios ha llegado a nuestra vida primero. De manera que la Biblia es clara y así hay muchos pasajes y hay una explicación completa, si lo quiere ver, en la carta de Pablo a los Romanos, de Pablo a Gálatas, donde habla que somos justificados por la fe, por creer en Dios, porque Él es bueno y nos ama y nos regala y es un don, algo inmerecido, eso es un regalo. Si no sería un premio la salvación, sería algo que usted merece, pero como no lo merece, lo único que puede hacer es confiar y creer en Cristo. Y de esa manera va a tener la vida eterna. Por lo tanto es clave, y volviendo al texto y a lo que hemos venido hablando, ¿por qué entonces hacemos buenas obras? ¿Por qué entonces es necesario también hacer esa parte? No por ganarnos el cielo, ya lo tenemos claro, sino por lo que nos dice acá en el versículo 14, le dice Pablo a los corintios, esas buenas obras, esas acciones de gracia que los corintios estaban haciendo, dice, demostraba la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Es una consecuencia, es algo que debe existir también en medio nuestro. Porque si no hay buenas obras, entonces hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no estamos aplicando. Y hay mucha gente que habla de que tiene fe en Cristo, que cree en el Señor y se denominan cristianos y son de verdad, van a la iglesia, tienen comunión, hacen muchas cosas, se esfuerzan por no pecar y yo los creo de verdad, pero si no hay unas buenas obras que demuestren, no hay fruto de buenas obras, de un cambio, de un genuino arrepentimiento y cambio, porque tiene a Cristo en su vida, entonces nuestra fe puede ser realmente no ser verdadera. Y sobre eso Santiago habla mucho, el apóstol o hermano, medio hermano de Jesús, conocido como Jacobo o Santiago, escribe lo siguiente, y quiero traer a colación este texto también para que terminemos de entender este concepto. Dice en Santiago 2, 14, 18, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, algunos pueden decir, no, si yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, yo estoy seguro, voy a la iglesia, yo hago todo lo que me mandan a hacer. Pero si no lo demuestra en su vida, si no hay obras de por medio, no hay una buena voluntad. A veces hay personas que ni siquiera ayudan a su propia esposa en las labores de casa. Pero eso no ocurre aquí en esta iglesia, yo sé que pasa en otros lados. Pero si no hay nada que refleje un cambio de vida, no hay nada que usted haga por otros, nada que haga por la misma familia, si estamos hablando de los más cercanos, del prójimo. Si no hacen nada por su familia, por sus amistades más cercanas, por el de más allá, que ve que tiene necesidad, entonces hay algo mal ahí. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. ¿De qué aprovecha alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está tratando de entender, ¿no es cierto?, que la fe sola sí nos salva, pero va acompañada de buenas obras. Porque aquí lo representa, dice, si un hermano o una hermana están desnudos, pone ese ejemplo, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Dónde está la acción que acompaña a esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted no puede decir que tiene fe, no puede decir que es un cristiano completo o derechamente como debe ser, si no hay una demostración en buenas obras. Y eso puede ser en tantas cosas. Hemos hablado de la ofrenda a la iglesia, sí, eso puede ser una realidad, puede ser una variante. Pero también ayudar en su casa, ayudar al de más allá, ayudar a su familia que tiene a veces necesidad o lo que sea que esté viendo, que está delante de sus ojos y ve que hay problemas. Entonces algo tiene que estar pasando en nuestra vida para lograr mostrar mi fe por medio de sus obras. Por eso le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras tengo que demostrar lo que he creído. Y aquí creo que hay un gran pero que tenemos que hacernos todos, porque realmente la iglesia evangélica en general muchas veces se ve pobre en eso. Yo sé que hay muchas iglesias completas que hacen ministerio, que llevan adelante visitas a hogares, visitas
a cárceles, etcétera. Pero no quiero hablar de otras iglesias, quiero hablar de nuestra realidad. Y lo dijimos la semana pasada. ¿Cuánto quisiéramos tener un dinero seguro mensual para poder proyectar esas buenas obras? Para poder hacer realidad esa... Yo sé que algunos de ustedes lo hacen regularmente, están aportando regularmente. Pero ¿cuánto podríamos disponer de esa cajita que a veces es escasa para lograr levantar una obra mayor de beneficencia? No podríamos, no tenemos los recursos. A lo mejor usted individualmente aporta caridad a alguna institución, pero como iglesia nos falta lograr eso. Como persona a veces también. Y ojalá que no sea el caso de ninguno de los de aquí, de otras iglesias, de otros hermanos cristianos, que necesitan demostrar su fe por medio de sus obras. Pero también me preocupa que como iglesia tengamos más, seamos más potentes en este tema, que seamos reconocidos como una iglesia que realmente lleva a cabo la fe en todas sus áreas. No solamente mentalmente o intelectualmente, no solamente conoce la palabra, sino que la hace, sino que la acciona, da testimonio con sus buenas obras de que hay un grupo de personas acá que tiene una convicción profunda de lo que Cristo ha hecho por ellos, y lo refleja en sus acciones, y lo refleja en hacer buenas obras. Por eso creo que nos falta mucho, y creo que es bueno terminar este año con eso, para que nos preocupemos para el próximo año, que podamos hacer algo, que entre todos podamos poner como una prioridad, como iglesia, levantar una obra de beneficencia, de apoyo, de ayuda, por la razón que nos enseña la Biblia, para demostrar nuestra fe, para que sea conocido en Illapel que somos una iglesia no de pura boca, sino de hechos. Aún le digo, hay cosas más simples que podemos hacer que también no estamos haciendo. Por eso tenemos que preocuparnos y pensar acerca del tema. Y la idea de seguir predicando es poder reflexionar ante estas circunstancias. Vamos a los últimos versículos, a los 13 y 14, para ir ya cerrando esto de hoy día. En el 13 y en el 14, Pablo le va a hablar, como le decía, de la liberalidad con que estos hermanos de Corintios estaban aportando a este donativo, a esta colecta que se hizo para la necesidad de Jerusalén. Pero hay un punto ahí que es interesante de anotar, porque dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, para los de Jerusalén que tenían necesidad y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Pablo le está diciendo, ustedes están contribuyendo abundantemente para esta causa, pero los que están recibiendo la contribución, ellos están orando por ustedes, por vosotros. Ellos están haciendo oraciones. A lo mejor los de Jerusalén no tenían ningún pasar económico, estaban en aflicción, estaban siendo perseguidos y no tenían con qué contribuir, con qué agradecer. Pero ellos estaban orando por los de Corinto y también por las iglesias de Macedonia, del norte, que estaban aportando a su causa y estaban amándolos a causa de la superabundante gracia de Dios. Amándolos, es decir, queriendo a esos hermanos porque le estaban proveyendo para sus necesidades. Entonces, ¿qué otro punto nos está enseñando esta parte de la carta a través del apóstol? Que tenemos que tener amor entre nosotros, tenemos que tener amor entre nosotros, con otras iglesias y así con todo miembro de la Iglesia Universal de Dios, que está en todas partes. Y fíjese que la manera de demostrar amor que nos señala aquí es algo tan sencillo como orar por los otros. Yo no sé si usted ha visto que los días lunes publican una lista de oración, ¿sí? Una lista de oración para que tengamos en cuenta las necesidades de la iglesia. Levante la mano. No, mejor que no. ¿Quién está orando por esa lista? ¿Quién está consciente de que hay necesidad y que se ponen ahí cosas que son necesarias? Situaciones de algunos hermanos que tienen familiares enfermos, etcétera. ¿Cuánto estamos orando los unos por los otros? Independiente de la lista, que aparezca lista o no, porque no va a esperar el lunes que aparezca la lista para orar. ¿Cuánto estamos orando por la iglesia, por sus hermanos, por las necesidades que pueden haber, por los problemas que puedan tener? A lo mejor no son necesidades económicas, pero el orar es una muestra de amor genuino entre los hermanos. Obviamente hay otras maneras de demostrar el amor, con tal que usted no hable mal de su hermano, no difame a su hermano, ya lo está amando.
Con tal de que le llame y le pregunte cómo está, ya lo está amando. Con tal de que usted se preocupe si tiene alguna necesidad y se la pueda suplir, ya lo está amando. Pero la oración es como amar en secreto, así de hecho dice un predicador, que la oración es como amar en silencio o en secreto. Nadie más sabe que Dios, que usted está orando por una persona. Y nos falta nuevamente mucho en esto, porque aquí destaca el amor que había entre ellos a través de la oración. Unos estaban recibiendo dinero de parte de los de Corintios, que tenían abundantemente, y ellos oraban por esa gracia de Dios en ellos. Y así tiene que ser, la iglesia debe ser conocida por el amor entre nosotros, y también nuevamente hay un punto en que estamos flacos en eso. Porque han habido problemas y a veces no somos capaces de resolverlos, siquiera. Nos enojamos y no se hablan y se miran, y esas cosas no pueden ser. Me acuerdo cuando éramos niños, mi papá y mi mamá, obviamente, lo hacían cuando nos peleábamos con el hermano, no sé si a alguno les pasó. Pero teníamos que hablar con él, teníamos que reconciliarnos con él. No era así, ustedes son hermanos, tienen que vivir juntos y tienen que tratarse juntos. Bueno, y por eso nos llamamos hermanos en la iglesia. Por eso somos hermanos. Cristo enseñó esto como un mandamiento, de hecho. Juan 13:34 dice que un nuevo mandamiento nos daba, que nos amemos unos a otros como Él nos había amado. Y eso de verdad que no lo cumplimos. ¿Para qué estamos con cuentos? ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos? No nos amamos unos a otros, como Él nos ha amado, entregando todo por nosotros. Entonces carecemos de otro elemento importante, que no es solamente las buenas obras, por ejemplo, dar dinero a la iglesia, sino que ore por el hermano, que se preocupe del otro. ¿Para qué le voy a decir de más allá o de otras iglesias? Aquí está hablando de una iglesia apoyando a otra iglesia. Pero aún entre los poquitos que somos, nos falta mucho de orar, estamos muy al debe, porque fuimos formados en una sociedad individualista, egoísta, y le enseña a los hijos, a mis propios hijos, yo lo veo, a ser más individualistas y más egoístas. ¿Y cómo vamos a quebrar eso? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Bueno, sometiéndonos a la palabra, porque de eso está hablando, de la obediencia al Evangelio de Cristo, de que eso debiese ser nuestra norma. Porque si Cristo lo manda, entonces le deberíamos obedecer, porque Él es nuestro Señor. No es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor a quien le obedecemos, a quien servimos. Y debemos someternos a su voluntad, porque ya nuestra vida no es nuestra, sino que es de Él, que la compró en la cruz. Eso es el Evangelio. Entonces está hablando de la obediencia a este Evangelio, a estas buenas noticias de salvación de su vida. Pero insisto, bueno, es otro elemento y no quiero insistir para que no se vaya triste ni acomplejado de este lugar. Pero tenemos que revisar, y estamos a fin de año y donde hacemos balance y revisamos cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro año. Dé gracias a Dios por todo lo que le ha dado, porque no le ha faltado alimento, porque no le ha faltado donde dormir, porque ha sido, de hecho, súper abundante en algunos casos. Y si hay más abundancia, entonces tiene que ayudar más, tiene que dar más, tienen que ser más agradecidos de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso, porque todos hemos sido formateados para lo contrario. Y por eso, tal vez el último versículo que cierra todo este capítulo son las gracias a Dios por eso. Por eso dice, gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa indescriptible, indecible. Yo no puedo entender cuánto Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, a esta iglesia. Porque es realmente muchas las cosas las que nos ha dado. Nos ha dado comida, nos ha dado techo, nos ha dado casa, nos ha dado salud. A pesar de la pandemia, no hay nadie que lamentar. Algunos estuvieron con el coronavirus y salieron adelante. Entonces es un don, es un regalo indescriptible el que Dios nos da. El que tenga vida, salud, cama, comida, ropa, inteligencia, habilidades para trabajar. Son cosas que Él lo ha dado. No son nuestras. Y el apóstol quiere que celebre y goce eso. Y que dé gracias a Dios por eso. Y que lo demuestre aún más en ser liberal y poder dar a otros. Bendecir a otros. Y a veces no nos damos cuenta que todo lo ha hecho Dios por nosotros. Que todo nos ha dado Dios. Juan Calvino decía, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí, ese es Cristo. Y ciertamente no hay nada bueno en nosotros. Él nos da el amor, Él nos da estos dones, estos regalos, estas bendiciones para
para ser abundantes. No solo para mi familia nuclear, los más cercanos, para muchos, para extender. Y si tienen más y Dios le ha concedido todos estos privilegios, abunde entonces en buenas obras. Porque todo es por medio de Él y para Él. Porque así son las cosas que Él ha creado, las ha definido. Y nos quiere a nosotros, de hecho nos ha salvado para que andemos en buenas obras. Lo dice otro texto de la Biblia. Él nos ha llamado, nos ha cambiado de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Y nos ha hecho merecedores de algo que no lo merecíamos, que es el cielo. ¿Y por qué quiere eso? Porque Él es bueno. ¿Hay alguna razón de por qué Dios lo llamó a usted y lo escogió a usted? No la hay, porque usted no es mejor que el vecino, que el amigo, que el familiar. Es solamente por amor, es solamente porque Dios lo ama. Y si se da cuenta de ese gran don, de ese gran regalo de Dios, que es inefable, que es indescriptible, entonces tiene que hacer muchas cosas por Él. No por obligación, no por temor. No por el temor a no irse al cielo, que es un error. No por temor a que Dios me puede castigar si no me porto bien, no. Tiene que ser por amor. Porque de eso se trata el Evangelio, del amor de Dios a nuestra vida. Y ese amor que nos impacta, que nos cambia, entonces usted lo debe transferir a otros, lo debe llevar a otros. Debe ser notorio que usted ha sido tocado por Dios. Y hay una cierta obligación o obediencia, lo pone el apóstol, obediencia a ese Evangelio de Cristo, para que lo demuestre. Por lo tanto, las buenas obras son por Dios, son gracias a Dios, pero también son para Él, para agradecer lo que le ha dado. Y si con eso bendice a otros, ¿cuánto más vamos a ser una iglesia realmente que marque la pauta, que haga la diferencia y que no sean nominalmente los que sí conocen la Biblia y tienen fe? Tiene que haber obra acompañando esa fe que profesamos. Y aunque nos cueste, aunque incluso si nos miramos entre nosotros, a veces hubo problemas en este año, enojo o lo que sea, debemos cambiar eso. Y debe ser una iglesia que ande conforme a la obediencia del Evangelio de Cristo, a la palabra de Dios, a las normas que Cristo nos ha enseñado. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Por eso vamos a orar. Y por este año que ha sido difícil, pero hemos visto su mano, para que el próximo año hagamos todos los cambios necesarios, ya que estamos a punto de cambiar de año, y que el Señor nos siga ayudando en esto. Amén. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos nuevamente de mirar en tu palabra como un espejo, Señor. Y vemos un reflejo un poco sucio, un poco deforme de lo que debería ser un hijo tuyo. Muchas veces nos creemos buenas personas por una que otra acción puntual, pero Señor, si nos comparamos contigo, nos comparamos con la palabra, estamos muy lejos, Señor, de cumplir y llenar tu estándar. Señor, haznos más como tu Hijo, haznos más amorosos, gozosos, agradecidos como lo hizo Jesús. Yo doy gracias por estas palabras, Señor, por estos pasajes que hemos revisado acerca del dar, acerca de hacer buenas obras, acerca del aportar a la iglesia, de revisar nuestras economías y finanzas, Señor, y dándonos cuenta de que todo lo has hecho tú, que toda gracia, todo regalo, todas las cosas que tenemos es por ti. Y seríamos, Señor, realmente hipócritas, Señor, y personas no convertidas si guardamos y atesoramos y no reconocemos que nos ha dado todas las cosas y no lo hacemos en acciones de gracia, en acciones concretas para ti. Bendice tu palabra, Señor, lo que hemos hablado. Bendice este mensaje para que transforme nuestras vidas, Señor. Tú tienes la capacidad de hacer eso porque tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y va a ser prosperada para la cual fue enviada. Lo dice en Isaías 55 y yo agradezco también que sea tu palabra y no nuestra motivación ni nuestras formas de exponerla la que hace la obra, sino que seas tú, Señor, cambiando la vida de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra y doy gracias por este año, porque como iglesia hemos podido volver a reunirnos, un privilegio que no todos tienen, y esperamos por el próximo año nuevamente confiar en ti en todas las cosas. Que cualquier circunstancia, Señor, tú eres poderoso para cumplir tu promesa, tanto de salvación como también de suplir nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén.